días, profesor. En esta secuencia le voy a hablar sobre el origen de la selva. Libro del Rudyard Kipling. Bueno, se sabe que esta historia ha sido adaptada también en una película, incluso hasta animada. Bueno, este libro es una colección de relatos publicada en 1894 por ese escritor, por Kipling, escritor británico, nacido en la India en 1856. En 1865. La obra ha sido comentada por numerosos escritores y a la vez ha sido ejercida por mucha influencia en la cultura popular, teniendo en cuenta que la historia de Mowgli también ha sido adaptada en el cine, como lo estaba contando posteriormente, y se ha ido adaptando de repetitivas ocasiones. Se sabe que este poder de resignación del libro de la selva también ha motivado a importantes estudios dentro de la teoría literaria. Y bueno, siguiendo esta idea, más que todo no resumirla, sino darle una crítica exactamente sobre este libro, que realmente ha sido interesante dentro del contexto de lo que uno se centre, teniendo en cuenta que, esto se caracteriza por inducir al lector a una reflexión intensa, por decir, respecto de ese contenido dentro de la naturaleza y la interpretación de la ley de la selva, como puede expresar Ludlat, algo así. El libro contribuye que el nacimiento de la selva como la imaginamos hoy, pero los contextos de Kipling, de este escritor, lo ilustran de una manera más abierta, alternativa, como en el aspecto de la selva de Mowgli, lejos de ser un espacio estable o ahistórico, es un mundo en amenaza, de fronteras desplazadas, también repleto de puentes encendidos, dando a entender que, el hombre moderno tensiona en la constitución de subjetividades, por decirlo, cosas extraños y negadas por el proyecto civilizatorio, porque teniendo en cuenta que ahí en este libro los personajes incluso hablan, piensan, o sea, como que obviamente está entre lo real y lo mágico mezclado dentro de ese contexto, teniendo en cuenta que hay mucha subjetividad confinada a ese espacio colonial periférico, que puede mencionarse dentro de la naturaleza y a los seres humanos, no humanos también, teniendo en cuenta. Bueno, en uno de los capítulos que se sabe que han sido algo de 7 cuentos, hay una parte que en Escapados Primaverales del libro de la saga de Mowgli, que trata de dar a entender la causa de su inexplicable insatisfacción y malestar en la ingesta involuntaria de algún veneno. Como decía algo de Mowgli no había visto sangre humana en su vida hasta que vio, y lo que era para él mucho más importante, olió la sangre de Muswa y en las correas con que lo habían atado. O daba a entender ahí, era como que un lenguaje desconocido, un lenguaje que realmente no era convencional, sino que los factores de la formación de la noción del lenguaje sobre la naturaleza y su necesidad. La palabra que era formada sobre la ley de la naturaleza que también poseen los animales de esa forma. Bueno, también hay que tener en cuenta algo sobre ese espacio que ha sido relatado y escrito por ese escritor. Lo que destaca que en todo ese prólogo que se dio en 1987, el libro de la selva, que las historias de Mowgli se caracteriza por cierta manera la ajenidad, todo ajeno respecto a los mundos que lo rodean. O sea, ¿en qué aspecto? En la alineación que tiene sobre el sufrimiento, pero también la condición heroica
y su destreza en cómo lo alinea estos personajes, cómo se alinean estos personajes que lo entrelaza este escritor. Y teniendo en cuenta también que solo Mowgli podía dominar los lenguajes humanos y a la vez no humanos. Es lo que se trata de entender en toda la parte de la historia, que bueno, se sabe que ha habido varias adaptaciones y que sí, ha sido fabuloso leer este libro dentro de lo posible, porque como aquí en esta parte de la hipnosis, dice, el niño Mowgli es criado por lobos de la selva y aprende lecciones de moral, honor e integridad por sus nuevos padres y otros animales como el oso balow y la pantera ballena. Pero no todo es felicidad. Desde que el niño apareció en la selva, el tigre Shere Khan vierte una fijación maliciosa en él, haciendo que lo expulsen, como era Mowgli para volver a la selva. O sea, acá te entrelaza historia tras historia, incluso tú eres parte del, como siempre lo he dicho, el lector siempre va a ser parte del personaje. Va a ser como que, digamos, un personaje omnisciente, el que está viviendo tal historia y sabe que el personaje es esto, y así sucesivamente. Asimismo, se tiene que considerar que este libro es más que una colección de relatos y todo eso, sino que se tiene que entender que el lector debe adaptarse a este plan retórico, habilidades que son indescriptivas, evocativas, los mitos y cuentos sobre los primitivos, especialmente porque los lectores que leen lo que realmente leen, en todos dentro de mundos en los que viven las historias y narrativas de la selva y la de Kiri, o sea, tienen que entrelazar las historias en todo, o sea, muy aparte de toda esa colección de relatos que puede haber, se tiene que ver exactamente el relato primitivo, o sea, todo ese contexto. Y además de que, bueno, que esas lecturas de esa imaginación literaria, o sea, el escritor hace una referencia que un cuento, o sea, un cuento sobre un cazador de leones que acabó entre unos leones que eran todos de la masonería y con ella formó una asociación y todo eso. Es como que, wow. Bueno, a mí me encanta. Para Mowgli, que ya conocía a Shere Khan, esas historias eran inconcebibles, por decirlas totalmente de falacias. Por lo que, salvando detalles, ¿no? También se sabe que, bueno, esta historia, este cuento, por decirlo así, es un relato que cuestiona implícitamente la idea de que la humanidad es, entre comillas, natural, y que sugiere que dependemos del entorno social y el contexto en el que nacemos para adquirir el lenguaje verbal y la autoconciencia, como las cualidades que se distinguen entre los seres humanos y de los animales. Es así como que este ambiente se tiene que suprimir el terreno de la distinción entre el ambiente humano y el animal. O sea, como que lo desestabiliza, de modo que cuando Mowgli, que ha sido verdaderamente, entre comillas, socializado en la manada de lobos, se encuentra con la sociedad humana. No es un encuentro entre naturaleza y cultura, sino entre dos formas de cultura. Para este escritor, Ghibli, Mowgli es un hombre natural, pero no en los términos en los que la ciencia de su momento lo hubiese pensado, dado que Mowgli no era un salvaje, no era un salvaje. La inadaptabilidad de los niños lobo a la vida normal es tratada por Selbrand con un asunto se trata de una alineación irreversible. Mowgli, sin embargo, no es un alineado, sino un extraño. Por ello, en este libro se acerca al lenguaje, el comportamiento, la identidad y esa dependencia de la posición entre los términos natural y social, incluso hasta lo adquirido. O sea, todo lo que esta historia te trae, te cuenta a detalle entre el comportamiento que aparece en cada fragmento. También tiene que contar que, la expresión, además se sabe que uno de los puntos de encuentro en todas estas fuentes es espacio del contexto de la historia, que se conoce entre ellas la lección moral en la que se conoce la ley de la selva. Esta expresión que este escritor trata de expresar es habitual cuando se quiere describir de manera despectiva el funcionamiento de algo que no obedece a ningún mandato común.
entre comillas, por decirlo, que están contra todos, en lo cual se expresa y se alude a una competencia despiadada e implacable en la que cada uno está por su cuenta. El juego lingüístico trata de exigir al lector, nosotros que estamos dentro de la historia, componer en su imaginación los aspectos que esconden ese sintagma, esos planos, las opiniones que se disparan y los encuentros de argumentos de leer la ley como un código de norma en la cual trata de demandar obediencia como una especie de ley natural. Para culminar, se tiene que entender que este libro de la selva contribuye al nacimiento de la selva como lo imaginamos hoy en día, pero también que invita e incentiva a pensar en que este discurso está abierto a diferentes contextos, entre la constitución política del hombre moderno, que en la cual tensiona y critica la constitución de subjetividades extrañas y negadas por el proyecto civilizatorio, teniendo en cuenta que Kipling, ese escritor británico, suprime el terreno de las distinciones entre el ambiente humano y el animal, lo desactiviliza, y además de que cuando Mowgli, que ha sido verdaderamente socializado entre la manada de lobos, se encuentra con la sociedad humana, no es un encuentro entre la naturaleza y la cultura, sino entre dos formas de cultura, entre la ley de la selva, que invita a pensar en el mutuo hospedaje como un ejercicio permanente de integración de dimensiones afectivas, y a la vez estos procesos que se controvierte la propia condición de sujeto, dando a entender que el sentido de las palabras en esos pasos fronterizos desestabiliza el orden y el significado de lo estatuido. También teniendo en cuenta que el lector cuestiona sus propias experiencias, incluso esa imaginación del realismo y lo mágico entre la realidad y la fantasía que tiene este escritor, de que los personajes, que son esos animales, los lobos, puedan razonar, pensar y a la vez criticar, algo que en la vida real no sucede. Gracias.